A veces hay que escuchar la voz del pueblo. El 17 de febrero de 1988, esta frase fue pronunciada por el famoso cantautor venezolano José Luis Rodríguez, conocido como El Puma. Él fue el que dijo: a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Debido a que el público ahí presente estaba exigiendo que se le entregara al Puma la Gaviota de Plata, un premio que era exclusivo para la competencia musical, para la competencia de la canción en la cual se centraba el Festival de la Canción. Y después de varios minutos tensos, el Puma lanza esta frase y con esta frase se cierra toda la polémica y finalmente se le entrega este premio. Ahora, ¿qué tiene que ver esta anécdota histórica con lo que estamos haciendo aquí? Pues bien, para los que sabrán, no muchos tal vez, pero hay algunos que sabrán, la semana pasada yo hice una pregunta a través de mi Instagram, @dan_monsalves, por si alguien quiere seguirme, con respecto al tema que querían que tocáramos esta semana. Teníamos dos opciones. Y la gente eligió, y a veces hay que escuchar la voz del pueblo, por lo que hoy día vamos a tocar un tema bastante polémico en ciertas ocasiones, que es el atar y desatar. ¿Qué significa atar y desatar? ¿Es realmente lo que creemos que significa? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué aprendemos de esto? Así que eso, empecemos entonces con este tema que es atar y desatar. ¿Qué significa en verdad? No vamos a hablar de lo que este versículo no significa. Creo que sería caer en descalificar a los que lo consideran o siempre lo consideraron de esa forma, y nunca es esa la idea. Simplemente quiero dar mi perspectiva con respecto a este mismo versículo. Y este versículo está en Mateo 16:19. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Dice: y a ti te daré las llaves del reino. Esto es Jesús hablándole a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Un poquito de contexto. Jesús les hace la pregunta a sus discípulos con respecto a quién dice la gente que es Él, que quién es Él. Y luego le pregunta a ellos, a sus discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? A lo que Pedro recibe esta revelación del cielo en decirle: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en base a eso, Jesús le dice estas declaraciones. Hay otras declaraciones más arriba que también resultan ser polémicas de alguna forma con respecto a la consideración de Pedro como el primer papa por parte de la Iglesia Católica, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Con respecto a esto, lo primero que hay que entender, lo primero que creo yo que hay que entender para saber a qué se refiere con atar y desatar, es entender a qué se refiere con las llaves del reino, porque la verdad es que es una palabra bien, o una frase bien importante. Te daré las llaves del reino. Suena bien importante, suena como un cargo muy importante. Entonces sería importante entender cuál es esta llave. Y resulta ser que debido a muchas lecturas y mucha hermenéutica, ¿cierto? Y muchas opiniones de estudiosos, se plantea que esta llave resulta ser el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Pedro resulta ser la persona que termina predicando a las tres etnias, podríamos llamarlo así, más importantes del Antiguo Testamento, los judíos principalmente o primeramente. Luego él es el primero en predicarle a los samaritanos como apóstol y luego a los gentiles también, ahí con Cornelio, con la escena del centurión Cornelio, en donde Pedro va y entrega un mensaje. De hecho, ahí pasa algo muy interesante con Pedro, porque Pedro está un poquito negativo en cuanto a ir a predicarle a no judíos, y ahí Jesús le entrega una visión, y hay un tema bien interesante también, que tampoco es tema que vayamos a tocar ahora. En ese sentido se nota y se deja ver que Pedro resulta ser un pilar fundamental de lo que de dónde se fundaría la Iglesia de Cristo, siendo la persona que de alguna forma abriría muchas puertas, o abriría la puerta para la mayor cantidad de gente posible.
En ese sentido, si entendemos que la llave del reino es el mensaje, porque para entrar al reino se tiene que creer en el mensaje, esa es la llave, ¿cierto?, del mensaje. La frase que continúa, todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos, debe estar sí o sí entrelazado y totalmente unido a esta idea de esta llave del reino como el mensaje. Y en ese sentido, y no nos vamos a dar muchas vueltas tampoco, no vamos aquí a rellenar con palabras bonitas, si la llave del reino es el mensaje, porque es el mensaje el que salva, ¿cierto? O sea, es el mensaje el que nos lleva a la salvación, a tener la fe en la salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra, y la fe finalmente en el Hijo de Dios es la que salva. Entonces, esto implicaría que lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que por medio de esta llave, por medio del mensaje, él va a poder abrir o cerrar las puertas para aquellos que reciban este mensaje. Aquellos que escuchen este mensaje van a tener dos opciones: recibir el mensaje y por ende tener acceso al reino de Dios, o rechazar el mensaje y por ende no tener acceso al reino de Dios. Entonces, cuando le dice a Pedro que lo que él atare aquí en la tierra será atado en los cielos, tiene que ver directamente con el mensaje de Cristo. Todos los que acepten tu mensaje, Pedro, y reciban a Cristo por medio de tu mensaje, entonces ellos estarán desatados de este mundo y serán parte del reino. Y todos aquellos que no acepten el mensaje de Cristo que tú les entregas, esta llave que tú tienes, entonces seguirán siendo atados a este mundo y por ende no podrán ingresar a este reino. Ahora, el punto está en entender si es que esta decisión, si es que esta llave y por ende este trabajo, esta comisión, esta misión, fue única y exclusivamente para Pedro. Hay quienes plantean que si bien se lo indica a Pedro por la revelación que Pedro tiene de quién es Cristo, eso implicaría que una vez que cualquiera obtuviese o creyese, mejor dicho, en esa revelación que Pedro recibió, va a estar en la misma posición de Pedro y por ende va a formar parte de los que tengan esta llave del reino, y por ende esta llave que ellos ocupen, el mensaje que ellos entregan, tendrán la capacidad de darle a la gente la opción de atarse a este mundo a pesar de haber escuchado el mensaje, o creer en este mensaje y por ende desatarse de lo que este mundo nos tiene atado, a lo que este mundo nos tiene atado, y poder llegar finalmente al reino. Y ahí está mi humilde opinión, ¿cierto?, con respecto a lo que significa, mediante la misma Biblia, mediante la palabra y mediante una investigación y estudio de esta misma, lo que en verdad significa atar y desatar. Insisto, no voy a plantear lo que no significa. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento han escuchado ideas con respecto al atar y desatar de las cuales a lo mejor tenían dudas o sentían que no coincidían mucho con una correcta interpretación. Pues bien, aquí les expongo una interpretación mía, aprendida, estudiada, y con la cual estoy bastante conforme. Si tal vez el día de mañana escucho un argumento más importante, un argumento mejor establecido, podré cambiar mi idea, sí, siempre y cuando los argumentos bíblicos sean correctos. No simplemente por lo que yo desee que esto signifique, sino por lo que la palabra me dice que signifique. Con respecto a la votación que hicimos para llegar a este tema, quiero decirles que nuestro próximo capítulo será precisamente con respecto al tema que no obtuvo los mayores votos en esta ocasión, el cual es Dios nos creó vegetarianos. Una pregunta, ¿y Dios nos creó vegetarianos? Vamos a ver un poquito también este tema, que es bien interesante, sobre todo en los tiempos de hoy, en donde esta práctica se ha vuelto muy popular, sobre todo en medio de los jóvenes. Y más de algún joven cristiano por ahí se estará preguntando en verdad qué tan bíblico es este asunto de ser vegano. Pero eso es todo
por ahora. Espero que hayan podido disfrutarlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya tienen mi Instagram, @dan_monsalves, B corta y Z al final, Monsalves. Por si quieren, tienen alguna consulta o alguna acotación o algo que decir también, alguna opinión. Así que eso sería todo por ahora. Muchas gracias una vez más por la compañía, por la preferencia, y será hasta la próxima con Dios y los vegetarianos. Va a estar bueno ese tema, va a estar entretenido. Así que eso sería, que tengan una bendecida semana y nos vemos. Chao.